Todos. Nuevamente, como todos los martes y jueves en la tarde, les damos la bienvenida para embarcarnos en estos viajes a estos destinos legendarios y maravillosos. Y hoy nos toca visitar este pequeño país que se encuentra en el extremo occidente de Europa. Está prácticamente en la repisa de Europa, casi cayéndose al Océano Atlántico. Un país donde siempre se ven crepúsculos y algunos de sus poetas han dicho que esa melancolía que acabamos ahorita de escuchar a través del fado con que introducimos esta sesión, siempre tienen esa como nostalgia, como tristeza, y hay gente que poéticamente lo atribuye a que ellos siempre, a que los portugueses siempre ven caer al sol, siempre lo ven morir, nunca lo ven nacer desde el horizonte del mar. La verdad es que este pueblo, que al principio estuvo muy vinculado con España por razones geográficas obvias, eh, a partir de la Edad Media ha logrado un desarrollo y una personalidad muy fuerte y personalidad propia que no se confunden con los españoles. Y bueno, como ya lo hemos dicho de otros países, no le digan a un portugués español porque se molestan. Nosotros tenemos un corresponsal portugués que a veces nos viene a visitar y me hace mucha gracia porque siempre dice, tenía que ser español. Eh, a cualquier cosa absurda o cerrada siempre le echa la culpa a los españoles, al grado que da risa porque se pasa, ¿no? España es un país que ha dado al mundo muchísimas cosas, igual que Portugal, esta pequeñísima nación que es como un pellizco de Europa, su influencia ha sido eh, impresionante. Vamos a empezar. Perdón, me estoy yendo para atrás. Discúlpenme, pero puse la última. Ahí estamos. Bueno, sus orígenes, en la misma forma que España y que Irlanda y estos países del extremo de Europa, desde Francia, tienen unas raíces celtas muy marcadas y hay en Portugal varios sitios donde hay culturas megalíticas como esta que estamos viendo y que son reminiscencias de la cultura celta que vivió ahí. No, no fueron los primeros habitantes. Portugal estuvo habitado y se han encontrado cuevas con residuos de hombres cromañón de la edad de piedra, pero ya como comunidades más establecidas, las más antiguas son las comunidades celtas y hay varios sitios megalíticos como este que está muy cerca de Oporto, que rara vez se visita, únicamente a los especialistas, pero que es una muestra de los orígenes célticos del pueblo portugués. Muy importante, eh, como casi siempre, regresamos a Roma. El imperio romano, que dejó su huella por toda Europa, también la dejó en la península ibérica.
En esta región, Portugal es esta parte, esta esquina de Europa es Portugal. Aquí tenemos el Cabo San Vicente, la Punta Segres, que es una de las puntas del fin de la Tierra, otra de esas puntas de Finisterre, como es en La Coruña, o como también se le ha llamado a la península de Baja California. Esto es lo que es Portugal. En un tiempo, si después de sus ancestros celtas, los conquistadores que llegaron y dominaron toda esta región fueron los romanos. De hecho, los romanos dieron al portugués su profunda raíz latina. El portugués es como el español, que de hecho es una lengua hermana del español. Si hay dos lenguas parecidas y que se pueden llegar a entender si se hablan despacio, es el portugués y el español, aún más que el italiano. Son lenguas hermanas de origen latino, de origen romano. En la región de Portugal, los romanos la llamaron la Lusitania. Después llamaron a gran parte de la península Tarragoniensis y a la parte de Andalucía le llamaron Bética. Pero esta región se llamó la Lusitania. Y la tenemos. Desde el principio estuvo diferenciada y curiosamente fuera de la influencia del idioma, que eso sí es evidente, no hay tantas ruinas romanas en la Lusitania como las podemos encontrar en España. Por ejemplo, en el caso de Mérida, Mérida está ya muy cerca de Portugal, en la región de Extremadura. Aquí se encuentra Mérida con unas soberbias ruinas romanas, y a ese tipo de ruinas extraordinarias romanas no las encontramos en Portugal. Existen sitios romanos, por ejemplo, en Évora, por aquí está Évora, pero ya no fue una provincia altamente explotada. Sí sacaban de Portugal el aceite de oliva, la vid, maderas, etcétera, pero no fue uno de los puntos de mayor explotación ni presencia romana, excepto con el idioma. Cuando los romanos caen, a la caída del Imperio Romano a fines del siglo V, allá por el 470, empiezan las invasiones bárbaras. A España le tocan los visigodos como sus conquistadores, aparte del sur de Francia y España, son los reinos visigodos. De hecho, cuando la conquista árabe estaba en España un conjunto de reinos visigóticos, y en Portugal estaban los suevos de origen germánico, en la parte norte de Portugal. La parte sur de Portugal, al sur, Lisboa está más o menos a esta altura. Al sur de Lisboa eran reinos visigóticos. Y en el año de 711, cuando Tarik cubre, es decir, atraviesa el estrecho de Gibraltar, de Jebel el Tarik, y invade Andalucía,
También su invasión se expande hacia el sur de Portugal hasta la mitad de Portugal. Ellos no llegan al norte extremo de Portugal. Aquí tienen a uno de los caudillos árabes, Ibn Quasi Mértola. De Mértola era su ciudad donde estableció su reino. Fue uno de los conquistadores árabes en Portugal. Curiosamente, a pesar de que fue un conquistador, los portugueses no olvidan sus raíces árabes y le han dedicado este monumento ecuestre, porque después de todo fue un hombre de gran arrojo, un caudillo árabe que llegó a dominar a los visigodos y trajo una cultura superior. Recuerden que los árabes, allá por el 700, 800, eran pueblos mucho más cultos que los pueblos góticos. Los godos eran más burdos, su cultura era más elemental, no tenían esa profundidad en el conocimiento de la medicina, de las matemáticas, de la astronomía que tenían los árabes, de la escritura, el gusto por la poesía. En los pueblos godos su poesía es más burda. Los árabes sí llevaban una sangre mucho más refinada, más poética, que fue lo que ellos difundieron en los países tanto de lengua hispánica como de lengua portuguesa. Aquí tenemos a Enrique de Borgoña, uno de los primeros caudillos que lucharon contra los árabes. De hecho, los portugueses se liberaron del yugo árabe siglos antes que los españoles. Y parte fue porque los mismos árabes no pusieron ese empeño en defender una provincia tan remota y que no tenía la productividad ni la mano de obra que tenía España, que tenía Andalucía, por ejemplo. Entonces, Enrique de Borgoña fue el primer líder, el primer monarca, sin llegar a considerarse rey, que luchó contra los moros y empezó a expulsarlos. Este es el castillo de Yumares. Si se fija en el tipo de almena de este castillo, es totalmente árabe. Este tipo de almena que termina en forma de punta es muy árabe. Los castillos europeos en esta época era un rectángulo cortado, no tenían esta punta. Y este castillo de Yumares, que es un castillo cristiano y que sirvió de bastión a los líderes, a los caudillos cristianos en su lucha contra los árabes, pero es un castillo totalmente cristiano. Y este fue el primer rey de Portugal, Alfonso I, hijo de Enrique de Borgoña, y él establece, ¿qué puedo decirles? Una especie de independencia ya del yugo árabe. Aquí tienen su tumba en el monasterio de Coimbra.
Y aquí está un enfrentamiento contra un intento de invasión de los españoles en la batalla de Aljubarrota. En esta batalla, los portugueses derrotaron definitivamente a los españoles, estableciendo su libertad, su dominio de sus tierras, y no permitirían volver a dejar que los españoles incursionaran hasta que llegó Felipe II, que sí invadió Portugal, lo anexó a España, él mismo se hizo rey de Portugal, Felipe II de España, se hizo rey de Portugal y dominó Portugal casi 200 años hasta la época de Felipe IV, el último de los Austrias, de los Habsburgos, en tiempos del pintor Diego Velázquez, fue cuando los portugueses lograron negociar su independencia y se separaron finalmente y definitivamente de España. Uno de los personajes fundamentales en la historia de Portugal es este príncipe llamado Enrique el Navegante. Él es el causante de la expansión portuguesa y de gran parte del progreso de la navegación oceánica en el mundo. Enrique el Navegante era un hombre con una curiosidad científica, con una visión del mundo muy adelantada a su época, y se fue hasta el Cabo de Segres, es decir, a la punta más extrema de Portugal al sur. Allá en esa punta, en esa península, estableció su academia, su escuela, a la que invitó Vasco da Gama, pero me regreso a Enrique el Navegante. Ahí estableció Enrique el Navegante una escuela e invitó astrónomos, cartógrafos, todo tipo de técnicos y de científicos relacionados con el mar, con el estudio de las estrellas. Perfeccionó el astrolabio, el cuadrante, los compases, cambió el sistema para medir la ubicación de un navío en medio del mar a través de la lectura de las estrellas. En fin, hizo una serie de adelantos, perfeccionó, y esta es una obra de ingeniería, perfeccionó el diseño de los barcos. De hecho, a él se atribuye la invención de las carabelas, que es una evolución de los barcos más pequeños que tenían un velamen siempre cuadrado. El velamen que diseña Enrique el Navegante es un velamen que puede ser utilizado en una forma semicircular, triangular o rectangular para aprovechar al máximo las corrientes del aire. Nunca ha sido valorado toda la contribución de este portugués genial, porque era genial, en la historia de la navegación universal. Él realmente se puede decir que cambió la historia. Y gracias a estos inventos de Enrique el Navegante y de enviar los primeros navíos a que incursionaran cada vez más hacia el sur
en el Océano Atlántico fue como lograron llegar primero a las Azores, a Tenerife, después a las Azores, después incursionaron hacia el sur, se toparon de repente con este chipote de África. Si ustedes recuerdan, el mapa de África es muy ancho en la parte del norte y después tiene una península que es África del Sur. Bueno, en esta parte más ancha hay una extensión arriba de Senegal como que se ensancha y se va hacia el occidente, formando una especie de cuerno, de chipote. Y ahí llegaban muchos de los navegantes y se regresaban por las leyendas que corrían. Imagínense qué leyendas, que si se pasaba esa parte, si se le daba vuelta, los hombres se volvían negros. Entonces, la verdad es que nadie quería volverse negro y mejor se regresaban. Enrique el Navegante no permitió esas leyendas. Les dijo, miren, pamplinas, ustedes se van, y los mandó. Aterrados iban estos marineros, pero obedecieron, tuvieron que darle la vuelta. Finalmente llegaron hasta las bocas del río Congo, el cual les impresionó por el caudal tan tremendo. Es el segundo río más caudaloso del mundo, el, el río Congo. Y esto, pues, por un lado los intimidó, porque veían aquel torrente de agua, y por otro lado decían, ya la hicimos, estamos pasando estos mares y no ha sucedido nada, nadie se ha vuelto negro. Y los obligó a continuar hasta el sur, hasta llegar a el Cabo de Buena Esperanza. De hecho, quien lo bautizó tenía otro nombre al principio, el Cabo de... ay, no me acuerdo, pero un nombre así como medio intimidante, ¿no? El Cabo de los Peligros, el Cabo de las Tormentas, y Enrique el Navegante lo bautizó con el nombre del Cabo de Buena Esperanza. Y ahí llegó Bartolomé Díaz, y cuando regresó, dio informes de esto, y fue cuando se le dio la orden al capitán Vasco da Gama, aquí ya lo tienen de viejo, para ir a explorar, para cruzar el Océano Índico. Ya le habían dado la vuelta a África, cruzan el Océano Índico para llegar a la India. ¿Por qué querían? Miren, aquí está el Cabo Segres. Esta es la punta sur de Portugal. Esta es la región de Algarve, que es el extremo sur de Portugal, con pueblecitos muy pintorescos. Es este recorrido desde Faro hasta Sagres es muy bonito, muy... No es espectacular, vamos, hay una que otra playa, pero sí es muy bonito y son pueblos pintorescos. De aquí partían hacia el sur. Este es el Cabo Sagres, y ahí se ve la inmensidad del Atlántico. Estas son algunas de las playas del Cabo Sagres, el Faro, donde termina Europa. Y aquí están las naves de Vasco da Gama partiendo
desde Lisboa. Lisboa tiene un puerto natural privilegiado porque está en el estuario del río Tajo, o Tejo, como le llaman los portugueses, y aquí está Vasco da Gama llegando a la costa de Calicut. Déjenme hacerles una aclaración. Mucha gente, incluso en libros, incluso en Wikipedia, me encontré un artículo donde decía llegó a Calcuta. No, Calicut es otra región. Calcuta está en el Golfo, en la bahía de Bengala, en el rincón norte de la bahía de Bengala, y Calicut está en las costas de Kerala sobre el mar de Arabia. Son cosas distintas. Fue a Calicut donde llegó Vasco da Gama y ahí trató de hacer negociaciones que finalmente fructificaron en alianzas de los portugueses con los árabes y los indios, a pesar de que fueron difíciles. No fueron negociaciones fáciles, pero lograron, y en uno de sus primeros viajes regresaron algunas de las naves de Vasco da Gama cargadas de especias, sedas y riquezas por un valor estratosférico, y esto les empezó a dar el dominio de todos estos productos de Oriente que antes estaba en manos de los venecianos y de los genoveses. En otras palabras, Portugal le bajó el mercado, le arrancó el mercado a Italia. En el progreso, en el proceso de expansión de Portugal, y ellos fueron los primeros en tocar Brasil, y de ahí se hizo la famosa línea alejandrina, que después porque la línea alejandrina, el Papa Alejandro VI les daba, vamos, la línea pasaba más o menos por aquí, y les daba la punta de Brasil. Si muy generosamente les daba ahí un muñón de Brasil. Y ahí sí, los portugueses alegaron al Papa que eso era un abuso y que tenía que mover esa línea, y el Tratado de Tordesillas lo movió como a esta altura, logrando una gran parte de Brasil que fuera portuguesa. Y esa quería decir que todo lo que se descubriera de esa línea hacia el oriente era portugués, de esa línea hacia occidente era español. Y por eso todo esto es español. Y esto fue portugués. Ya después los portugueses incursionaron y se metieron hasta los últimos rincones de Brasil. Y bueno, pues la historia es la historia. Y este es el origen del imperio portugués. El conde duque de Olivares fue uno de los que estuvo en contra. Este es un retrato del conde duque realizado por Diego Velázquez, y fue de los que tuvo que ceder en devolverle a Portugal su libertad, su independencia. Y aquí estamos ya en Lisboa. Esta es la Torre de Belém, está en la entrada del río, es decir, en la entrada del estuario del río Tajo, y es el símbolo de la llegada a Lisboa. Aquí tenemos ya en Lisboa uno de los monumentos más extraordinarios, que es el monasterio de los Jerónimos. En este monasterio de los Jerónimos
está enterrado Vasco Núñez de Balboa, perdón, Vasco da Gama. Vasco Núñez de Balboa es el español que descubrió el Océano Pacífico. Aquí está enterrado Vasco da Gama, que es un héroe portugués. Es un monumento extraordinario, el monasterio de los Jerónimos. De hecho, es el monumento más llamativo que hay en Lisboa. Lisboa, más que monumental, y sí tiene monumentos importantes, pero más que monumental es su personalidad, su ambiente, la vida, sus callecitas, sus cantinas donde se cantan fados, sus restaurantes, los cafetines al aire libre. Es un pueblo muy, muy hospitalario. Y esta es la gran plaza del comercio. Esta es la vista del estuario del río Tajo, que es un inmenso puerto. Es como una inmensa bahía que permite la llegada de cientos de barcos. Y está aquí donde estuvo la flota portuguesa, que después por incapacidad de muchos gobernantes la fueron perdiendo, siendo ellos los pioneros. Llegó un momento en que los portugueses dominaban el mar. Inmediatamente los españoles le siguieron muy de cerca. Los españoles llegaron hasta la América hispánica y de ahí, desde México, empezaron a cruzar el Océano Pacífico, creando esa ruta de la nao de Manila o de la nao de Filipinas, que tanta riqueza le dio a España. La Nueva España era nada más un punto de una escala, y los portugueses fueron perdiendo poco a poco por transacciones equivocadas, fueron perdiendo sus posesiones en el extremo oriente, en las Islas Molucas, que eran las islas de las especias, en Indonesia. Todo esto lo fueron cediendo a los holandeses hasta que en el siglo XVII Portugal había dejado de ser la potencia número uno en los mares y entraron al escenario Holanda e Inglaterra, que fueron las que se quedaron con esos grandes imperios iniciados por los portugueses y después por los españoles. Esta es la gran plaza del comercio. Aquí tienen la estatua ecuestre de Juan I, perdón, de José I. Este es un arco triunfal. Toda esta es la gran plaza del comercio. Es una plaza enorme. Aquí tienen la estatua ecuestre. Y esto es algo, para repetirles lo que siempre les digo, nos obliga a explorar Lisboa a pie. Esto no se puede apreciar
sino caminando y subiéndose a estos tranvías, utilizando el transporte local, porque estos rincones de Lisboa es donde está el verdadero sabor de esta ciudad tan singular. Lisboa definitivamente es la ciudad más bella de Portugal, y después Évora, pero con mucho. Lisboa es la que tiene más sabor, más vitalidad, vamos, más personalidad y más historia. Este es el castillo de San Jorge en Lisboa. Y aquí tienen el mirador de Santa Cecilia sobre los tejados de la ciudad vieja, la catedral que por fuera no es una catedral, es tipo románico, eh, pero no es una catedral espectacular como otras que encontramos en España o en mismo Portugal, la Catedral de Batalla, por ejemplo, pero el interior de esta catedral, los claustros góticos, eso sí vale la pena de visitarse. Vean esta plaza, la Plaza de las Flores, qué belleza de conjunto, es otra vista. Y algo que les recomiendo no dejen de hacer es ir a un restaurante o una taberna donde cantan fados. Los fados es un tipo de canción muy melancólica, muy nostálgica, muy triste, muy bella, típicamente portuguesa. Se ha dicho que ha ido pasando de moda. Perdónenme, pero en Lisboa sigue habiendo eh, decenas de lugares donde cantan fados y cada día aparecen cantantes de fados jóvenes que no han dejado esta tradición. Es parte de la cultura portuguesa. Estas son algunas de las vistas del viejo Portugal, del viejo Lisboa. Me podrán ahora entender el por qué todo esto no se puede visitar en un autobús de turismo porque no te puedes meter en las callecitas. Esto hay que explorarlo pues a pie. Aquí tienen el castillo de Estoril, perdón. Son tres lugares que están muy cerca de Lisboa, que es Estoril, Cascais y Sintra. Son balnearios. Estoril es también un sitio donde hay un casino. Aquí pueden ver el castillo de Estoril. A ver si puse el pozo. Ah, miren, este pozo, una de estas obras arquitectónicas, se puede bajar, pero mucha gente se intimida. Conforme van bajando, les empieza a entrar como pues, un temor especial, claustrofobia. Y este castillo data desde, perdón, este pozo
data desde la Edad Media. Es el castillo de Sintra. Y nos vamos al sur de Portugal. Miren, cuando se visita Portugal, por lo menos hay tres rutas que no hay que perder. Número uno, Lisboa. Y si le pueden dar a Lisboa 2 días, mejor, porque muchas veces le dan a Lisboa medio día y no es suficiente. Lisboa hay que verse bien, hay que ir, por ejemplo, el monasterio de los Jerónimos, bien visitado, pues les toma un par de horas. Y la catedral, pero sobre todo explorar los barrios viejos del antiguo Lisboa es algo indispensable. Otra ciudad es Évora. Lo recomendable es por lo menos hacer una pernocta de una noche para visitarla bien y con calma. Y el otro paseo es ir por toda la costa hacia el norte, visitando Fátima, Batalla, Coimbra, Estoril y llegar hasta Oporto. También con una pernocta, mi consejo es una pernocta en Oporto para darse la oportunidad de visitar el Valle del Duero. Con eso tienen una imagen muy enriquecedora de Portugal, si pueden permanecer más días para disfrutar de los fados y de la comida, de los mariscos, el pescado en Portugal es extraordinario. Bueno, regresamos a donde estamos. Este es el templo romano. Es la ruina romana más importante de Portugal. El templo romano en Évora. Évora es una ciudad blanca. Vean esta avenida y así es todo el contexto de la ciudad. Muy blanca, llena de monumentos, de restaurantes al aire libre. La iglesia de los huesos. Évora, como Praga, como París, como algunas ciudades del mundo, tienen estas iglesias hechas con huesos y calaveras humanas. Mucha gente le rehúye a esto porque sienten que es como tenebroso. Curiosamente, ya cuando está uno dentro, más que tenebroso es curioso, es interesante y no les recomiendo perdérselo. Ninguno de los fantasmas correspondientes a las calaveras que están ahí les van a perseguir. Todos los que están en esta capilla han aceptado de buen humor su condición de muertos y dejan a los vivos en paz. Este es el santuario de la Virgen de Fátima. Está sobre una explanada enorme donde pueden llegar a caber hasta 1,5 millones de fieles, de visitantes. Aquí está la iglesia. Cuentan de la última aparición que se avisó. Normalmente es, si no me equivoco, el 13 de mayo. Siempre ha sido en 13 de mayo. Y la última aparición que
no me hagan caso en qué año fue, creo que en el 1950 y tantos, se llenó la plaza, estaba lloviendo y hubo un momento en que se detuvo la lluvia, se abrió el cielo y salió el sol con un resplandor extraordinario. No se apareció la Virgen, pero fue, hagan de cuenta, una aparición porque fue un fenómeno casi como milagroso. Y evidentemente el millón de fieles que estaba allí cayeron de rodillas y se convirtió esto en una plegaria inmensa que cimbró todo Portugal. Este es el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Y esta es la catedral de Alcobaza. Alcobaza es un pueblo que está entre dos ríos, el Alco y el Baza, y aquí está el viejo monasterio, aquí está la catedral. Es muy impresionante. Esta catedral es muchísimo más impactante, tanto por fuera como por dentro, que la Catedral de Lisboa. Aquí tenemos la catedral y aquí está el interior de la catedral. Aquí en el interior, este recinto sobrio, sin adornos, casi sin adornos, con algunas estatuas de algunos personajes importantes en la historia de Portugal y con las tumbas de Inés de Castro y Don Pedro. Les voy a contar esta historia porque es eh, muy interesante. Don Pedro estaba casado con una muchacha portuguesa, no me acuerdo, Catalina o no me acuerdo el nombre, y de repente conoce a una belleza fuera de serie, española, una castellana, llamada Inés de Castro. Él enloquece de amor por ella, olvida a su esposa legal, se casa con ella en medio del escándalo, la iglesia, los nobles. Entonces es que no puedes casarte. Y el don Pedro, que era el hijo del rey, eh, no le importa, él se casa con esta muchacha porque la ama y ella lo ama a él. Entonces se establece entre los dos un vínculo brutal de amor, ¿no? Peor que el de Romeo y Julieta, de estos vínculos históricos. Y eh, se arma un complot entre la corte del rey, incluso el mismo rey, como diciendo es que esto no puede ser, y deciden asesinar a Inés de Castro para evitar este problema. En el ínterim muere la esposa de don Pedro, el príncipe Pedro, y bueno, él ya estaba casado con ella en una forma bigámica, pero ya estaba casado con ella. La corte y todos los seguidores del rey Alfonso, el anterior rey antes de don Pedro, no querían este vínculo con una castellana porque siempre Portugal
ha rehuido establecer vínculos sanguíneos con las familias reales de España, porque eso los puede atar. Es como muy peligroso estar jugando con una potencia como es España, que en un momento a otro puede decidir incorporar Portugal a su territorio, aunque los intentos que llegaron a hacer fracasaron gracias a la bravura de los portugueses. Ellos pelearon con un empeño, con una enjundia, con una fiereza que hicieron temer a los castellanos. El caso es que muere esta mujer y tiene varios hijos, don Pedro con Inés de Castro. En el último hijo muere el niño y muere Inés de Castro. La entierran y pasan unos años y don Pedro decide ahora le van a tener que rendir pleitesía. Y lo macabro de esta historia es que la desentierra en medio estado de putrefacción, la sienta en el trono y obliga a su corte, a sus nobles, a llegar y darle un beso en la mano, como era tradición en la corte portuguesa, de darle un beso en la mano a la reina. Es decir, la reina ya pudriéndose y deshecha ahí. Imagínense qué espectáculo tan terrible. Y ya después de esta ceremonia la vuelve a enterrar. Actualmente Inés de Castro se encuentra en este monasterio en la catedral de Alcobaza. Ella es Inés de Castro. Este es el asesinato de Inés de Castro. Es aquí cuando la asesinan en un sitio que se llama el Palacio de las Lágrimas. Y aquí está la tumba de Inés de Castro, tal como se ve en el monasterio de Alcobaza. Este es el Palacio de las Lágrimas, donde fue asesinada doña Inés de Castro. Fantástica historia, ¿eh? Bueno, a mi gusto, este es el monumento religioso más importante que hay en Portugal. Es el monasterio y la catedral de Batalla. Es un monumento gótico, lo que le llaman el estilo manuelino, que es muy adornado. Pueden ver todos estos pináculos llenos de cogullos que le dan un adorno especial. Vean el trabajo, pues es casi barroco, sin tener elementos barrocos. Todo esto sigue elementos gótico-manuelinos, pero en resumen es una joya. La Basílica de Batalla. Les repito, a mi gusto, es el monumento religioso más bello de Portugal. Aquí estamos en el centro de la ciudad de Coimbra, famosa por su universidad. Esta, como todas las ciudades universitarias, es mucho más interesante cuando se visita en tiempo en que hay clases. Y finalmente llegamos a la ciudad de Oporto. La ciudad de Oporto no tiene un monumento extraordinario.
es el conjunto de la ciudad. Aquí está el río Duero, aquí desemboca al Atlántico el río Duero. Lo que tiene Oporto es una vitalidad, una alegría, un colorido que sobrepasa a cualquier ciudad portuguesa. Es una ciudad de mucho ambiente y desde la cual se pueden hacer paseos al Valle del Duero, pues para visitar tanto las embotelladoras del famoso vino de Oporto como los viñedos de uvas del Duero. Vean esta vista de Oporto. Este es el colorido, es un típico puerto del Atlántico, no como La Coruña, este tiene más colorido. Y aquí tienen una estatua en Lisboa del más grande poeta portugués. Bueno, Portugal ha dado grandes escritores, sobre todo en la actualidad, Saramago, Antunes. Este es Luis de Camões. Él escribió una obra que se llama Las Luisiadas, pero además escribió sonetos muy bellos como este: de mi estado me hallo tan incierto, en vivo ardor, temblando estoy de frío. Sin causa, al mismo tiempo lloro y río. Abarco el mundo entero y nada advierto. Es todo cuanto siento un desconcierto. Es mi alma un fuego, es mi vista un río. De pronto espero, luego desconfío, de pronto desvarío, luego acierto. Estando en tierra, al cielo voy volando. Mis horas son 1000 años, mas de hecho, en 1000 años no sé hallar una hora. Si alguien quiere entender por qué así ando, respondo que no sé, pero sospecho que solo porque os vi, bella señora. Y con este mensaje de Camões nos despedimos de Portugal. Muchas gracias. La semana entrante empezamos con España. En nombre de la Casa del Viaje, de Berenice Lozano, les agradezco que nos hayan acompañado una vez más. Buenas tardes.